Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir con alegría al Señor Jesús. Dios prometió: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Entonces, si yo estoy aquí en su nombre y usted lo está, ambos hacemos el quórum mínimo para tenerlo entre nosotros. Pero todos vinieron aquí en busca de Jesús, de su bendición, y Él ha hecho muchos milagros. Ha bendecido, ha curado, ha liberado, y hoy, sin ninguna duda, tiene muchas obras que hacer en su vida y las hará, si usted simplemente cree. Y quien cree, hermano, ve la gloria de Dios. No puede decir que hoy no funcionará, hoy es el día que funcionará. Solo es necesario que usted use su fe y crea. La fe lo lleva a usted a Dios y la fe trae a Dios hacia usted. Eso en el nombre de Jesús. La fe es esa conexión, esa certeza que siente en el corazón, y si usted la quita, no pasa nada. Pero si usted cree de verdad, al instante, ora, puede confiar que Dios le dio la bendición, por más difícil que sea la situación. Hoy es el 5º culto en el que estoy hablando de Romanos capítulo 10, que tiene muchas cosas buenas. Ya voy a adelantarme algunos versículos porque el versículo 8 y 9 nos tomaron mucho tiempo. Ahora voy a empezar en el versículo 10. Porque con el corazón, con el espíritu, corazón es sinónimo de espíritu, se cree para justicia, para que la justicia de Dios lo libere a usted. Y no es difícil, porque en 2 Corintios 5:21 dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, si soy su justicia y de corazón creo que la justicia actuará, claro que actuará en mí. Dios ya nos dio esa condición. Es nuestro derecho el reprender una dolencia, el reprender una enfermedad y echarla fuera. Pero hay personas que no entienden. Recuerdo que una vez un hermano me contó, cuando volvió a la ciudad, que en el interior, la tierra donde nació, él fue y quiso evangelizar. Hablaba con uno y con otro, pero nadie le entendía nada. Y estaba en la barbería, estaba charlando, cortándose el pelo, y le decía a la otra persona que ya vio a Dios curar esto y aquello: yo no creo en eso, estoy hablando en serio. Y dijo: porque si yo oro, verás que Dios cura. Y cuando vio el espejo, el otro le estaba haciendo así, diciendo que estaba mal de la cabeza. Y me dijo: doctor, si no quieren creer, no creen. La persona que es racional es difícil, hermanos, porque ella es más racional. El religioso es racional, su fe es una fe de la lógica. Le enseñaron a él los dogmas de la iglesia, los credos, y él los está siguiendo, pensando que será bendecido. Hace 50, 70 años que hace la misma oración y no consigue nada. Pero cuando aprende que si cree en el corazón y ora, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para la cura, para la liberación, debe confesar. Usted cree, primero es la fe. Mientras no recibe la palabra, la fe no llega. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Está en ese mismo versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando usted la tiene, usted va a poder orar en serio, usando esa iluminación en su espíritu, y usted hablará no conforme su mente, sino conforme la revelación que tuvo de la palabra. Pero con la boca se confiesa para salvación. Usted debe confesar. La salvación es una palabra griega llamada sozo, que significa curado en el cuerpo, curado en el alma. Prosperó, se libró del problema, está salvo, está sozo. Y con la boca se hace esa confesión. Ahora el versículo 11. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, tendrá su bendición. Porque no hay diferencia entre judío y griego.
En aquella época los griegos eran esas personas de la lógica, la filosofía griega, gracias a Alejandro el griego, unos 300 años antes de Cristo. Él fue un campeón. Incluso César romano, cuando él supo que Alejandro con 18 años había conquistado el mundo conocido en aquella época, lloró. Dijo: soy un cobarde. Tengo 21 y no he conquistado ni la mitad. Y el otro lo hizo. Él lloró porque le habían dicho que había conquistado y para él era una vergüenza no hacer lo mismo, y que ya había conquistado mucho territorio. Pero lo que interesa es esto: todo aquel que en él cree no será defraudado. ¿Y por qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego. Es lo mismo los judíos que descienden de Abraham y los griegos que no descienden de él. Por ejemplo, nosotros los gentiles, a los que llamaron griegos. No hay diferencia. La persona que encontró a Jesús encontró el bien y no le falta nada a esa persona. Y continúa diciendo, déjeme leer el último versículo. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Rico aquí significa que tiene todo lo que la persona invoca. Lo que usted siente en la palabra no es usted quien lo inventa. Usted le pregunta a Dios qué quieres que tenga en la vida. Y claro, también preguntarle su misión, porque si no, ¿cómo vamos a ir a otras partes del mundo a evangelizar? Usted va hablando con Dios, Él lo va guiando y usted siente que va a ser un empresario, que va a ser un artista, que va a ser un profesional independiente, entre otros, ¿sí? Y usted empieza a orar por ello para que Dios lo bendiga. Porque Dios es rico para con todos los que lo invocan. Si usted invoca a Dios, Él tiene la capacidad de darle lo que está pidiendo. Él es rico, Él es próspero, a Él no le falta nada. ¿Quiere inspiración? Él tiene toda la inspiración. ¿Quiere sabiduría? Él tiene toda la sabiduría. ¿Quiere prudencia? Él tiene toda la prudencia. Todo lo que necesita lo va a conseguir en Él, siempre y cuando sienta que es la voluntad de Dios para usted. Salomón fue puesto como rey en lugar de David. David reinó y luego murió porque todo el mundo muere. Y Salomón asumió el reinado. Él se sentó como rey en el trono del Señor. Él se asumió como un siervo de Dios. Y Dios le preguntó en un sueño en la noche, ¿qué es lo que quieres que te dé? Pudo haber pedido riqueza, quiero sabiduría, porque con la sabiduría de Dios se consigue todo. Solo debe entender que es suyo, invocar y Dios le dará. Entonces Dios le dio sabiduría. Él tuvo un buen reinado antes del final, porque al final él se entusiasmó con las bellas mujeres que había y se casó con 700 de ellas. Y tenía 300 concubinas, pero ellas lo pervirtieron a él, porque la mayoría era de otros reinos que tenían otros dioses, e incluso les hizo templos a esos dioses. La Biblia no miente, nos dice todo eso. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que Dios es rico para con todos los que lo invocan. Si usted tiene problemas y está invocando a Dios, está siendo firme en la palabra, no solo para vencer aquí, principalmente para vencer en la eternidad, porque hay mucha gente que no piensa en eso. De la forma en que morimos, vamos a continuar por siempre. Si usted muere en pecado, pobre de usted. Usted caerá en el lago de fuego y azufre, que es el abismo sin fondo, y dentro de billones y billones y billones de años aún estará allí. Pero si usted muere salvo, iluminado por la palabra de Dios como siervo de Dios, usted subirá al cielo, no va a bajar, va a subir, que es el paraíso de Dios, y allí estará por toda la eternidad, no en una hamaca meciéndose. Tendrá una misión que Dios le dará a usted. Pero allá hay universidad para aprender bien. No, Dios le dijo, lo entendió todo, va y lo hace con maestría. Usted es una persona experta en ese asunto cuando Dios le da la misión, y allá tendremos misiones. Siguiente versículo. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, será soso, recibirá todo lo que Dios tiene para él. Y el apóstol Pablo dice esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
Piense ahora en los perdidos. Y nosotros estamos haciendo la obra por todo el mundo. Es un trabajo difícil, es un trabajo caro. Tenemos a traductores que traducen el mensaje a su idioma. En este momento, esta palabra que estoy dando en mi idioma, hay gente que la está entendiendo en 20 idiomas, en inglés, en japonés, en coreano y hasta en Farsi de Irán. Hay gente que está viéndonos ahora y están entendiendo toda la palabra. Todo esto lo estamos haciendo por orden de Dios y gloria a Dios que Dios nos ha bendecido. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No habrá remedio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Deben oír, deben recibir la bendición. Un día me puse feliz porque hay un país que tenía 72 millones de personas cuando eso pasó. Y allá son extremistas en otra religión. Él me dijo, Dr. Suárez, mi familia es extremista, yo lo era. Todo el mundo ahí es extremista. Y yo acepté a Jesús, cambié mi vida, pero no podía contarles. Mi padre, el día en que le dije que yo era cristiano, se rascó la cabeza, acarició su barba. Muchacho, debería matarte ahora. Eres un traidor. Pero eres mi hijo. Si me hubieras dicho soy homosexual, te mataba ahora. Pero no lo dijiste. No, eso no soy. Vamos a hacer esto. No debería hacer esto, pero nunca más hables conmigo. El día que me hables te mato. Se fue a viajar por el país y murió 8 años después y nunca más vio a su padre. Un caso serio. Y me dijo esto. Mi familia, mi madre sabe que trabajo con brasileños, pero no sabe en qué. Y usted dio el testimonio del niño que nació con el pie chueco, Artur de Espíritu Santo. Y a mi madre le gustó. Y ella lo mandó a sus contactos. Ella tiene un grupo que tiene en WhatsApp. Y yo estoy en ellos. Escribió esto. Vean lo que Alá está haciendo en Brasil. Y puso su testimonio y dije, gloria a Dios, la persona va a buscarlo y va a ver que estamos hablando de Jesús el Salvador, Él lo hizo. Y dijo, me quedé impresionado cuando lo vi, lo que hace la palabra. Por eso estamos predicando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros estamos predicando y gracias a Dios estamos llevando a las personas a Jesús. Amén. Ahora vamos a ver la novela de la vida real, que es otra prédica más y indirecta. Vamos a ver lo que pasó con esa persona en el nombre de Cristo. Por favor. Samara hacía 5 años que sufría fuertes dolores en la columna. Ella tenía estenosis discal. Esto ocurre cuando hay un estrechamiento en el espacio entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra de la columna vertebral. Este fenómeno puede ser resultado de la degeneración natural del disco o por lesiones y frecuentemente está asociado a síntomas como dolor lumbar y malestar. 5 años de sufrimiento, ya no podía hacer mis quehaceres domésticos, ya no podía agacharme, ya no podía subirme en un banco para limpiar las cosas. Si se agachaba para hacer algo, si hacía algo que tuviera que mover la columna, ya se quejaba del dolor. Me dolía toda la cadera, la parte baja de la columna, y eso hacía que me doliera de la mitad de la espalda hasta prácticamente los pies. Me dolían los pies al caminar y estaba caliente. Parecía que en esa región tenía fiebre. Se daba vuelta en la cama seguido. Para salir de la cama a veces tenía que ayudarla porque ella sentía dolor. Cada vez que me dolía y me tocaba, se me formaba como un bulto. Lo tocaba y lo podía sentir. Era un bulto, un nódulo, algo extraño.
medio duro y medio blando al mismo tiempo. Era algo muy extraño y era exactamente en la columna. Yo empeoré mucho porque yo también, en estos últimos 3 años, yo engordé 30 kilos. Entonces todo eso me afectó más la columna. Entonces empecé a hacer fisioterapia en casa, como era muy sedentaria. Lo único que el médico me indicó fue que hiciera actividad física. Ella me dijo que me va a curar, va a ser mi médico, va a ser Dios. Yo siempre busqué mi cura a través de la palabra, a través de las reuniones del Dr. Suárez. Y en el 2024, el 18 de marzo, yo estuve en la reunión del Dr. Suárez en Porto Alegre y allí yo fui bendecida. Yo quiero aquí enfrente a todos los que tienen algún problema en la columna. Vengan aquí enfrente, vengan que llegó el momento de recibir la bendición. Como ministro de la palabra de Dios, yo paralizo cualquier obra del enemigo en la vida de estas personas. Y te ordeno a ti, demonio, vas a salir de la columna ahora, de las vértebras, de los discos. Vas a irte porque lo estoy ordenando. No puedes quedarte de ninguna manera en estas personas. Hice lo que él mandó, me puse la mano en la columna y a través de la oración del Dr. Suárez y a través de mi fe, yo conseguí la cura. Ella me dijo, tócame aquí y ve si tengo alguna cosa. Yo le pasé la mano y vi que no tenía nada. Emocionada con lo que Dios había hecho, Husamara empezó a disfrutar de plena salud y se liberó del dolor. Después de tanto tiempo de sufrimiento, yo fui bendecida por Dios. Otro semblante, el semblante de otra persona. Tengo más energía que antes. Ya puedo tejer. Hacía tiempo que no lo podía hacer. Ahora puedo trabajar, puedo llegar a casa y hacer mis quehaceres domésticos. Anda en moto para todos los lados. Vida normal. Ya puede agacharse, ya puede correr, va al gimnasio. Si tengo que caminar, yo camino tranquila. Jesús me curó. Le agradezco mucho a Dios y a Jesucristo. Sin Él, yo no sería nada. Amén. Así es como Dios actúa. Solo debe entender y apropiarse de la bendición en el nombre de Jesús. Ahora vamos a la primera pregunta. Dr. Suárez, ¿cómo es vivir lo sobrenatural de Dios día a día? Viva solo creyendo en la palabra de Dios, no hay misterio. No es que usted dice, estoy viviendo lo sobrenatural, ¿cómo? Yo aprendí esta palabra, estoy creyendo, esta otra ya se cumplió y voy a conseguir esa bendición también. Le estoy pidiendo a Dios los recursos para hablarle a mis amigos, a mi familia sobre Jesús y ya estoy teniendo sabiduría. Anteriormente quería forzar todas las cosas, obligando, no, ahora no. Voy dando un mensaje, voy orando y estoy viendo interés en ellos. Entonces, usted está viviendo lo sobrenatural de Dios. La segunda pregunta. Dr. Suárez, ¿cuáles son las bendiciones del nuevo pacto? Del nuevo pacto, ¿cuáles son las bendiciones? Todas las que están en la Biblia, todo lo que hay desde la primera bendición que Dios prometió cuando el hombre pecó. Él le dijo a la serpiente, te vas a arrastrar sobre tu vientre y la simiente de la mujer y la tuya tendrán una enemistad. Tú vas a morder el talón de la simiente de la mujer, que era Jesús que nacería. Y ésta te aplastará la cabeza y la aplastó. Todo eso habla sobre nosotros. No hay ninguna promesa que una persona que tiene a Jesús en su vida haya sido excluido. Al contrario, le dará todas esas promesas. Puede apropiarse que Dios lo bendecirá en el nombre de Jesús. Es una buena pregunta porque a veces la persona se excluye. No, porque esto fue para Josué. Un momento, no temas porque yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. Y a Josué le dijo que estaría con él como lo hizo con Moisés. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y Josué confió y llevó a Israel a Canaán. Es lo mismo. ¿Quién era Josué? El sucesor de Moisés. ¿Quiénes somos nosotros? Sucesores de Jesús. Porque Él ya no está haciendo la obra aquí, nosotros la hacemos en su nombre. Entonces, así como Josué consiguió la proeza de llevar a Israel en Canaán,
Iba a ser Moisés, pero Dios se lo llevó al cielo y le dijo, tú no irás porque había pecado por la segunda vez que golpeó la peña. Él no debía hacerlo 2 veces. Él fue y lo hizo, porque la peña representaba a Jesús y Jesús solo podía ser herido una vez. Él lo hizo y Dios le dijo, no vas a entrar. Y no entró. Pero Josué entró e hizo la obra. Cuando Dios llama a una persona a una obra, hermano, es la misma unción, es el mismo poder. Es la misma exaltación, usted va a convertirse en esa persona bendecida. Y no cualquier persona que no está siendo bendecida. Dios le dará la victoria en el nombre de Cristo. Amén. Ahora pónganse de pie en el nombre de Cristo. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, estamos llegando delante de ti ahora, Dios, para poder recibir la bendición. Padre, yo quiero ver a todo tu pueblo bendecido. Porque Dios, así como nosotros oímos en la palabra que aquel que invoque tu nombre sería salvo y lo hicimos, también queremos clamar a ti y recibir todo lo que nos prometiste. Que nos dé sabiduría para orar. Esa persona necesita sabiduría para creer y para mantener esa bendición, porque es tan fácil y no entendemos cómo es que muchos pueden perder la bendición. Esa persona que tiene un problema con el dedo gordo del pie izquierdo, Padre, parece que el problema es grande. Pero más grande que ese problema eres tú, que puedes curarla, liberarla y darle la bendición ahora. Padre, como ministro de tu palabra, yo paralizo cualquier obra del enemigo en esta vida y te ordeno a ti ahora, fuerza maligna. Tienes que salir, tú que plantaste esa enfermedad en el hígado de esa persona. Está hinchado, tiene cirrosis y sin que la persona tome, no sabe por qué está enfermo. Otra tiene obstruidas las venas del corazón. Otra, Padre mío, tiene un problema en la columna, en la vista, en los oídos, en la mente. Lo está olvidando todo. Es una pequeña demencia y después será Alzheimer, Padre, pero no pasará eso. Paralizamos en el nombre de Jesús esa fuerza maligna, esa confusión maligna. Yo ordeno mal, vas a salir de la cabeza de esa persona que a veces no sabe lo que dice porque perdió el raciocinio y ella está intentando mejorar. Vas a irte ahora, mal, lo estamos ordenando. Vamos a expulsarlo ahora, hermanos, ustedes, el pastor Jaime y yo. Vamos a exigirlo ahora. Concentre su fe y repita, en el nombre de Jesús. De nuevo, en el nombre de Jesús, con fe, en el nombre de Jesús, sal todo mal. En el nombre del Señor Jesús, mal, vete ahora, desaparece por completo. Ore conmigo ahora, levante la voz y exija, ordene que el mal se vaya. Lo ordenamos en el nombre de Jesús. Puede ser un cáncer o una neoplasia maligna en los huesos. Le ordenamos y le exigimos que salga. Ore ahora. Te glorificaré, Jehová, porque me has exaltado. Él quiere exaltarlo ahora. Él quiere levantarlo. Quiere sacarlo ahora del abismo y ponerlo de pie. Determinamos sal mal, sal del útero, de los ovarios, de las trompas de la hermana, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, sangrado que apareció, cese ahora en el nombre de Jesús. Hemorragia, vete ahora. Ordenamos que la inflamación en la próstata de ese hombre que se despierta por la madrugada 4, 5 y hasta 6 veces porque no puede vaciar la vejiga, salga en el nombre de Jesús. Los nódulos que aparecieron en la vejiga de este hermano desaparezcan en el nombre de Jesús. Estamos en combate, estamos unidos en esta fe, hermano. Todo el mal que está en su cadera o que está en su pierna, mala circulación, inflamación en las piernas, inflamación en las varices, trombosis, secuelas de una trombosis, secuelas de un derrame cerebral que lo dejó paralizado de una pierna, no levanta el brazo, todo mal, todo mal. Todo mal psicológico, emocional, una fuerte depresión, trastorno de pánico, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, pánico, perturbación en la mente, conflicto en los pensamientos. Te ordenamos, te exigimos, sal, sal, vete ahora en el nombre de Jesús. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón, porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos.
Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire. Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos a no ser el pueblo de Dios, personas como usted, que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el Show de la Fe al aire. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga.